consulta? Bueno, ¿alguien tiene alguna consulta de algo? La tengo acá en papel. ¿Cómo? No escuché. No, que si alguien más quiere consultar, porque yo lo tengo anotada la consulta, ahí la busco. Bueno, ¿alguien Yo más quería tiene alguna? preguntar otra cosa, yo quería hacer una consulta. En Thevenin y Norton, veo que cuando nosotros tenemos que calcular la tensión y la corriente, o Sí. hagamos en Thevenin que yo, para hacer más fácil. Calculamos todo lo que es la resistencia de Thevenin y cerramos, ¿no? O sea, cerramos entre A y B para calcular la corriente cuando hagamos la de Thevenin o la de Norton, así. Bueno, mira, yo te explico, vamos a ver un poco. Cuando vos tenés Sí, un circuito acá, ¿no? En el cual tenés los dos bornes, en los dos bornes, ¿no es cierto? Vos sabés que para calcular la de Thevenin, ¿no es cierto? Vos tenés que hacer B a B, considerando que I a B es igual a 0, que es lo mismo que decir que este circuito está abierto. bien, Para calcular la R de Thevenin hay dos maneras. Lo podemos hacer, uno, a través de la I de Norton, que sería I a B con B a B igual a 0, es decir, con esto haciendo un cerrado. cortocircuito. Entonces acá tenemos la I de Norton. Ujú. La R de Thevenin, para este caso, va a ser igual a la E de Thevenin dividido la I de Norton. Esta es una manera. La otra manera de hacerlo, que, bueno, cada uno lo hace como más le gusta, pero en general siempre es medir la resistencia, medir o hallar, ¿no es cierto? Hallar la resistencia equivalente, vista de los puntos A y B, con las fuentes de De tensión tensión, abiertas y las de tensión corriente, cortocircuitada, perdón, claro, cortocircuitada y las corto, de corriente abierta. la de corriente abierta. Particularmente a mí me resulta más fácil hay otros que les resulta más fácil hallar la I de Norton. Hay circuitos que es más fácil hallar la I de Norton que hallar la resistencia equivalente. Hay otros, ¿no es cierto?, que les resulta más sencillo hacer la R equivalente en lugar de hallar la I de Norton. Cualquiera de los dos da exactamente lo mismo. No sé si respondí tu pregunta. Sí, sí, sí. Era eso dentro de todo. Sí, ¿alguna otra pregunta? Sí, espere que abro el práctico. Espérame un minuto, Lucas. Sí. Sí, Lucas, contame a ver qué podemos hacer. Si quiere, le comparto pantalla. Sí, claro que sí. ¿Necesitas compartir pantalla? Sí, sí, le comparto pantalla. Si me hace Espérate, que te voy a como poner para... anfitrión. En la opción donde sale para compartir puede poner que varios participantes puedan compartir y no tienen que hacer Eh, ojos ni nada por el estilo. Mira, yo no lo sabía eso. Ahí se ve el TP. Sí. Sí, Tengo varias preguntas sonsas, diría yo. Pero bueno. Una pregunta no son sonzas, si no las entendés, porque hay algo que tenemos que ayudar. Adelante. Yo simplemente podría expresar acá como esta en serie con esta y luego calcular la fuente de corriente. Sí, claro. Bien, excelente. Esa es la primera. Estamos todos de acuerdo. Estas dos resistencias están en serie, tienen un punto en común, ¿no es cierto? Con ese Sí, punto en común, lo sabés que esta la puedo poner acá, así que es lo mismo. bien. Ahora, un segundo.
redibujé el circuito. Bueno, me quedó eso. Ujú. Yo podría simplemente hacer el paralelo acá y después empezar a aplicar nodos. Sí, tranquilamente. Lo que pasa es que no están las 4 Excelente. en paralelo, ¿eh? Esta está en paralelo con esta. Y esta está Ah, en paralelo con esta. totalmente. Ah, estamos. Bien, hasta ahí estamos todos, tengo dudas. Entonces. Y, sí. Y acá, este cable me hace dudar si, si está en corto y no tomo en cuenta esta fuente o no. Y esta Es decir, resistencia. ¿vos qué te parece? ¿Los 5 amperes por dónde se van a ir? No, por acá. Conociendo conociéndolo. ¿Y qué injerencia tiene en el resto del circuito? No, ninguna. Entonces, ahí te contestaste solo. Claro, está bien. No, yo tenía duda, entonces Es como que lo decir, dejé ahí pendiente. cuidado, es decir, la fuente esta está gastando energía. Si estás haciendo un análisis energético, el asunto ahí es complicado. ¿Sí? Si estás haciendo un análisis energético. ¿Se entiende? Bien, Ahora, si estás resolviendo el circuito para ver qué tensión y corriente tienen cada una de las resistencias del resto del circuito, eso no tiene ninguna injerencia. Absolutamente. bien. Y después, también para agarrar y calcular por nodos, cuando Ujú. cierro A y B, también vuela la resistencia de 10 entonces. Exacto. Ah, está bien. Tenía esa dudita. Vos para decir, para hallar Eh, la I de Norton. No, claro, nodos. después, Ah, claro, te sí, para digo allá y porque, no, claro, es decir, una pero cosa es primero aplico nodos. averiguar nodos con lo cual la de 10 no la podés volar, porque te establece un Claro, nodo más, ¿no es cierto? claro, sí, Pero si vos haces, es decir, voy a calcular la I de Norton. Bueno, si vas a calcular la I de Norton, cortocircuitás A y B y la de 10 murió. claro, está bien. Y después, bueno, no, esto ya no se lo puedo mostrar, pero bueno, yo hice Sí. lo calculé todo, pero despejé de una manera y me daba muy feo, y después despejé de otra y me daba bien. Es raro. Mirá, yo lo que te digo es esto. Una de las cosas que pueden hacer ustedes, ¿no es cierto?, es usar el multisim. ¿Sí? Que yo, es un software que ustedes lo instalan, lo ponen la fuente y ver cuánto les da las corrientes, ponen amperímetros y voltímetros y ven a ver si los valores que les dio los cálculos los pueden verificar absolutamente todos. No sé si se entiende lo que digo. Sí, sí, se entiende. Se entiende, pero Te digo porque nos piden los resultados. Es decir, ¿por qué no ponen los resultados en los ejercicios? Eh, Primero, no lo vamos a hacer en algún momento, pero bueno, mientras tanto tengo un personal muy limitado, y estamos sí, a 5 más. Entonces, porque lo dirán, bueno, pero ustedes todo un cuatrimestre, y el otro cuatrimestre los ayudantes tienen otras materias, así que no les puedo pedir que hagan nada. Y yo lo voy haciendo a poco, el tema, pero estaría bueno tener los resultados. Estaría bueno tener los resultados para que ustedes cuando terminen, sí, bueno, listo, ya está. Pero bueno, ya llegará, ¿eh? Ya llegará. sí. Yo tengo, ¿cómo explicarlo? Eh, a ver cómo se lo explico. Bueno, ¿Cuántos? están estos nodos, uno, Sí, dos, tres, cuatro, listo. 4, sí. Este es el de referencia. Bueno, sí, Medio chueco, pero más o menos. No, sí, cualquiera puede ser referencia, no hay Este problema. le puse nodo 3, eso es un 3, vamos a poner que un 3. ¿Sí? Bueno, dice respecto al nodo de referencia, acá me quedaría, ¿Cree que lo hagamos? no, creo que No. igual lo tiene hecho, si quiero, creo que lo había Ah, ¿lo planteado más hizo? o ¿Está menos. hecho? Sí. Sí, porque, bueno, la corriente que pasa por acá, la corriente que va, no sé si va para arriba, para abajo o para abajo. Me queda la corriente Para esta, donde vos quieras. Para donde ¿sí? vos La quieras. corriente está entrando, más esta Sí, corriente, a este nodo, sí. igual a, bueno, las corrientes que salen. Lo que pasa es que, fíjate, el nodo que referencia no se plantea como primera medida. Bien, Es decir, que vos lo que sí, el nodo 3 sí. Vos decís, bueno, este sale, el de la resistencia de 10 ohms sale, sí, la de 20 amperes sale, sí, ¿no verdad?
Sí, sí. Bueno, genial. Ah, sí, sí, es respecto al 3 estaba mayor. Está. Bien, de todas Te queda maneras, esta yo te corriente, diría, ¿cuánto vale sí, la corriente por la resistencia de 10 ohms? y 3 4 que me dio B3 sobre 10 ohms. ¿Qué te parece que harán los electrones de la fuente de 20 amperes? Una buena pregunta. ¿A dónde? ¿No es la misma corriente que va a tener? Es decir, si me dejas voy a compartir yo ahora, así te explico. Ya. El tema está en que todas estas cosas están, ¿no es cierto? Hay que darse cuenta, vos tenés la fuente acá, tenés la resistencia de 10 ohms acá, ¿no es verdad? Y acá tenés el punto B, y acá tenés el punto A. La corriente que sale por acá no tiene otra alternativa que hacer esto. Entonces yo te digo, acá vale 20 amperes la corriente. No puede salir para acá la corriente, porque ¿por dónde vuelve? No, sí, buen punto. Bueno, estas cosas, ¿no es cierto?, hacen que ni siquiera tengan que aplicar nodos en este tema. Pide los nodos, está bien. Claro, pero para calcular la I de Para Norton calcularlo no se hace puede falta. aplicar nodos. Sí, para la de Norton sí, porque hay cortocircuitar. Claro, Pero pero si por vos eso, para hallar eso. vos querías hallar Norton, bueno, está bien. Claro, Si vos pero querés calcular nodos, ahí la corriente ya te saco yo cuál es la tensión. Yo te saco la tensión de cuál es la corriente sobre la de 10. Decir que esta de resistencia, por ejemplo, que tiene 10 ohms, por 20 amperes, acá va a haber 200 volts. es una duda tan sonsa. Pero ¿No? para, single ver, igual. ¿Qué nodo estás planteando? Ahí está. No, este no 3. Estamos con el Ah, nodo 3. porque A y B están cortocircuitados. Está bien. Claro. Entonces vos tenés. Bueno, a mí lo que me pasó fue lo siguiente. Yo dije, bueno, para que no me quede, para no pasar el 20 negativo y me quede menos 15 amperes igual a esta menos Sí, esta menos esta, perdón. sí. Pasé esto, me queda un 15 amperes positivo y bueno, las otras de estas dos restando normal, como siempre. Ajá. Cuestión que si yo pasaba y me dejaba de los 15 amperes positivos a la hora de hacer la matriz y toda la cosa, esto amperes, nada que ver porque puse, me daba un número horrible. En una corriente me daba 180 amperes, algo así, muy feo. Y si yo No, agarraba y pasaba 180. el 20, Más corriente que las sumas de las fuentes de corriente no te puede dar. claro, por eso, Si fuera cuando alterna, pasaba sí. Si fuera Profe. alterna, capaz que sí, pero en continuo no. Perdón, ¿qué quiere decir la ecuación? No la entiendo. Ah, No la entiendo, perdón. esta es la I Dice de que 2 esta ohm corriente, la corriente y por esta la es la de I de 2 10 ohm, ohm. más la corriente por la fuente de 5 amperes, que son corrientes entrantes a todo este nodo 3. Cortocircuitame A y B, por favor. Así se ve el nodo, porque si no, ahí está. Entonces, Ah, Acá esto bien, está el bien. nodo. eso. Entonces, están entrando la de la fuente de 5, la de la corriente de 2 ohm, y están saliendo los 20 amperes y la corriente por la de 10 ohm. Claro. Y si yo pasaba el 20 para allá y me quedaba menos 15 en vez de 15 positivo y reemplazaba después en las matrices, bla, 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 me daba bien. No sé qué es lo que me cambia. ¿Por qué Bueno, cortocircuitaste A y B? O sea, Para sacar Norton. Sí, para sacar Norton. para sacar. está. Entonces, sí, es decir, los errores yo te digo una cosa, yo hago los ejercicios y cuando los termino me da cualquier cosa. Vuelvo a revisar Excelente. y B1, que tendría que haberlo puesto menos B1, cuando lo pasé al otro lado lo puse B1 también. Bueno, esto ocurre normalmente. Ustedes, seguramente los que ustedes les pregunten, es decir, ¿qué van a hacer estos desgraciados en el parcial? No me lo pregunté. No. Ah, ¿no? Ajá. Si hubieran dicho que sí, los mato, mirá. No, en realidad el tema del parcial, nosotros, obviamente, el tema está, por ejemplo, hay varios casos. Hay varios casos que uno tiene que tener en cuenta. Como por ejemplo, decir, a mí la corriente de Norton me dio 180 amperes. Bueno, el ejercicio está toma. 0 puntos. Porque hay un error conceptual muy grave.
¿Se entiende? ¿Por qué? Pues si la fuente dan 30 amperes, no te puede dar 180. Es decir, algo que obviamente es un error conceptual grave. Ahora, si en lugar de darte 22 amperes, te dio 18, porque diste, a mí la verdad, es decir, los ayudantes van a decir, bueno, esto vamos a sacarle de los 20 puntos, vamos a sacarle 1, 2. ¿Por qué? Porque cometió un error. Es decir, ¿esto por qué se hace? Bueno, se hace porque las personas que lo hacen perfecto tienen que tener un premio superior. Pero a mí las cuentas no me importan tanto, salvo que ustedes digan, tengo una fuente de 10 volts y me dio una caída de 130 volts. No, bueno, ahí estamos muy mal. Eso es complicado. Claro, es un error conceptual grave. Entonces eso generalmente es muy penado. Pero el procedimiento para nosotros es lo más importante. Siempre y cuando no cometamos estos errores. ¿Sí? Si vos me ponés I igual a B por R, a mí me preocupa ese tema. ¿Sí? ¿Que puede ser un error? Bueno, puede ser un error. Si después, más adelante, porque esto es la discusión que tenemos siempre, pero me equivoqué justo. Sí, bueno, pero abajo repetiste la misma ecuación. Pusiste otra vez I igual B por R. Entonces, ahora si vos pusiste una vez B por R, bueno, lo puede ocurrir, ¿no es cierto? Pero después las pusiste todas bien, bueno, quiere decir que en ese momento hubo una laguna, bueno. Pero los errores conceptuales graves son penados mucho. Y los errores tontos son penados muy poco, así prácticamente nada. No sé, Lucas, si te quedó alguna duda o tenés algo No, más. era eso, porque no, un menos en un 15 que pasaba para el otro lado de la No. evaluación me cambiaba Es decir, rotundamente todo. vos sabés que matemáticamente no tiene que cambiar nada. Algún error estás haciendo. Si querés, hacelo, mándamelo y lo vemos juntos, a ver, o lo veo yo, a ver dónde puede ser que esté el error. Yo, si quieres, le mando los dos planteamientos y total lo tengo hecho. Pero Con el menos 15 y con el 15. sacale una foto y mándamelo por WhatsApp al privado. Bueno, después se lo escaneo y se lo mando. Bueno, después lo sé, si yo después te digo dónde está, porque seguro que hay un error este, que otra persona se da cuenta rápido, pero uno sigue insistiendo en el mismo error. Esto nos pasa a todos. Sergio, ¿vos tenías alguna pregunta? Porque vi que abrías el micrófono. No, me quedé un poco con esto de que, por ejemplo, el otro día hablaba de que si uno plantea el determinante y de tal manera el resultado no lo considera bien porque uno tiene que entender el ejercicio y no plantear nada más cuentas. O sea, me quedaba con eso de Claro. cómo es que usted Claro. evalúa, esa es mi cuestión. El asunto es muy sencillo, es decir, si yo te pido los valores, vos tenés que usar algún sistema, ¿no es cierto? Pero hay veces que yo te digo, planteé las ecuaciones. ¿Por qué? Porque cuando llegás a dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no es verdad? Esto tiene una historia que la vamos a aclarar ahora. Yo, por ejemplo, a veces pido plantear, apenas pueda escribir como Dios manda, plantear las ecuaciones. Entonces, bueno, vos llegás a un planteamiento donde tenés dos ecuaciones con dos incógnitas, y vos decís, bueno, a partir de este punto, I1 e I2 son datos. Pero no lo resuelvo. No lo resuelvo. ¿Por qué? Porque si ustedes no saben resolver dos ecuaciones con dos incógnitas, lamento mucho no poder enseñárselo yo. Es decir, para mí esto es electrotécnica. Entonces, esto probablemente pueda ocurrir. De hecho, ocurre. ¿Sí? Yo no quiero que ustedes me resuelvan, estén media hora tratando de resolver dos ecuaciones con dos incógnitas. Pero dos ecuaciones con dos incógnitas probablemente les lleve 10 minutos. Pero si son tres ecuaciones con tres incógnitas, bueno, ahí yo les voy a decir, planteé las ecuaciones. Una vez que planteaste las ecuaciones y vos me decís, estas son las incógnitas, ¿no es cierto? Y estas son las ecuaciones, y listo, para mí tiene solución, se acabó. Ahora, el problema está cuando yo doy un circuito determinado, ¿no es cierto? Por ejemplo, que tiene tres mallas. ¿Sí? Tiene una malla, dos mallas, tres mallas. ¿Sí? Pero
tiene 2 nodos. Entonces, si vos no te das cuenta de que es mucho más fácil hacerlo por nodo que con malla, yo probablemente te pida los valores de las corrientes. ¿Por qué? Porque evidentemente, ¿no es cierto? Te voy a obligar a que vos razones que es mejor hacerlo por nodo. Claro. ¿Me entendés? Porque esto es parte de la situación. Es decir, vos tenés que saber identificar qué es más fácil hacerlo por nodo, porque, por ejemplo, yo te pongo fuente de tensión, ¿no es cierto? Y te la mezclo, ¿no es cierto?, con fuente corriente. Entonces, en el 98% de los casos, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hacen los alumnos? Usan mallas. Pero yo le voy a poner 3 mallas y después van a ver que hay 2 nodos nada más. Y el uno es referencia encima. Con lo cual, directo, sale directo. No hace falta ni siquiera hacer 2 ecuaciones con incógnita. Entonces, esto es una cosa conceptual. Por eso yo acá sí te voy a pedir los valores, resuelva a través de algún método. ¿Por qué? Porque si no, vos me planteas las 3 ecuaciones y me decís, listo, no, esta era la forma para hacer. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, profe, ahora me queda más claro qué es lo que busca. Lo que estoy buscando es el concepto de las cosas. A mí las cuentas, es decir, y repito, ojo con el tema de las cuentas, que en el sentido que si acá hay 10 volts, vos me decís, mira, acá caen 240 volts, bueno, es decir, no, mira, hay algo que no anda acá. Está bien, pues vos decís, pues que hay una fuente acá de 400, bueno, está bien, pero si acá hay una de 4 volts, no puede dar 40 ahí. O esta de 2 amperes. Si no puede dar este valor. Entonces, esto sí me preocupa mucho, ¿no, verdad? Porque esto es un error conceptual. ¿Quedó claro? Sí, sí. Profe, perfecto. Bien. Sí, por lo general los problemas dan resultados bastante razonables y con números bastante... Por ahí cuando me he equivocado haciendo las prácticas y me empieza a quedar 13/33 y cosas, números raros así, ya sé que Mirá, posiblemente Juan, la estoy pifiando. puede ser, pero no te creas eso. Es decir, nosotros por ahí en los parciales lo queremos, en los parciales lo que yo hago muchas veces, ¿no es cierto?, es que ustedes traten de pensar el ejercicio antes de arrancar. Yo tengo un coso, ¿no? Tengo un coso acá. Y tengo no voy a dibujar todo un circuito enorme, ¿no? Pero yo tengo acá A y B, ¿sí? Entonces, yo por ejemplo digo, bueno, se puso una llave acá, ¿sí? Con un amperímetro. Y se puso una llave acá, con un voltímetro, ¿sí? Y acá está en una resistencia de carga. Y acá hay 4 mallas. Y yo digo, bueno, está la llave 1 y la llave 2. Cuando cierro la 1, el amperímetro mide, qué sé yo, 3 amperes. Cuando cierro la 2, con la otra abierta, ¿no? 30 volts. Y yo digo, bueno, ¿cuál es el valor de la tensión de salida cuando la corriente vale 1 ampere? A ver, ¿cómo lo hacemos? Esto, ¿sí? Un montón de circuitos que yo se los voy a dar, ¿eh? Le voy a poner acá la resistencia, con la fuente, con otra cosa en paralelo, con otra fuente acá. Y les voy a hacer un choclo más o menos de 40 cuadras. ¿Cómo lo hacemos esto? ¿Se cortó internet? No. No, estoy pensando. Casi Está se pensando. corta. Magia, profe. Casi se corta. Magia. Magia está bien. Magia está bien. Yo este ejercicio una vez lo tomé en un final y el alumno me puso 1 amper por RC. Digo, está bien, pero RC no te lo di. Ah, bueno, pero vale 1 amper por RC. Digo, sí, sí. ¿Y qué hacemos acá? Bueno, Ponernos a rezar un Padre Nuestro. Un padre nuestro. Bueno, estos cuando ejercicios usted,
Estos ejercicios son típicos de parcial. Pues yo digo, bueno, si esta es la tensión de 30 volts, es la E de Thevenin. Y esta es la I de Norton. Claro, porque cuando al tener un amperímetro en paralelo está cortocircuitando la fuente. Exacto, ¿no? Entonces el amperímetro está midiendo la corriente de cortocircuito. Está la I de Norton. Y esta es la B de Thevenin. Entonces yo digo, pongo la fuente así, 30 volts, acá pongo 30 sobre 3, 10 ohms, ¿no es cierto? Y acá están saliendo un ampere. Es decir, 30 volts menos 10 volts, acá hay 20. Hola. Sí, sí, perfecto. Entonces, esto es concepto. Sí, Yo sí. medí la tensión de circuito abierto y medí la corriente de cortocircuito. Entonces, ¿qué es lo que hay acá? Obviamente yo le voy a decir que son todos lineales, esto, ¿no? ¿Qué sé yo? Entonces, ¿cómo hacemos si nosotros tenemos una caja cerrada, ¿no es cierto? Una caja cerrada con 2 bornes para ver qué pasa si pongo una resistencia de 5 ohms. Y bueno, medimos la tensión acá, ¿no es cierto? Ponemos una resistencia variable acá y vamos viendo, vamos sacándole resistencia para ver que no se queme, ¿no es verdad? Ponemos un amperímetro. Y si tenemos la corriente de cortocircuito y tenemos la tensión de circuito abierto, ya podemos hacer esto. Y ahora pongamos a ver qué resistencia le ponemos acá, la que quieran. Entonces, todos estos temas son temas conceptuales, que son los que a mí me interesan desde el punto de vista de que lo que ustedes tienen que hacer es sacar el tema conceptual. Después, hacer o aplicar un método, es una cosa sistemática, una cosa que... El problema es que los ejercicios hay que pensarlo, no tirarse a la cabeza. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún ejercicio que les haya dado dolor de cabeza? El primero del 20 lo miré y dije, no, no me quiero pelear con vos todavía. No sé cuál es el primero del 20. ¿El 20? Ah, el 20 del Sí, práctico 1, no, del práctico 2. de práctico 2. No sé cuál es. A ver. Ahí lo está. ¿Eh? ¿Qué dice el 20? Bueno, lo que hay que hacer es muy sencillo. El primero de este lado, el A. Claro. Bueno, a ver, déjame que voy a... ahí está, gracias. Espérate. Bueno, es decir, yo no digo que sea fácil, digo que yo tengo la fuente acá, ¿no es cierto? Y lo primero que voy a hacer son poner 2 resistencias. Y acá voy a poner otras 2 resistencias. No me acuerdo cómo era el resto del circuito, pero digamos que esto va a ser alfa por R1, qué sé yo, y este será 1 menos alfa por R1, este será beta por R2, 1 menos beta por R2, y ahora quedó un circuito común y corriente. Yo no sé si estaba conectado acá. No, acá había una resistencia, creo. Había una resistencia y otra en paralelo arriba de esa. Ahí está. Y una fuente al costado a la Acá abajo, derecha. ¿qué estaba? ¿Cortocircuitado acá Nada. abajo? Sí, sí. Nada. Un cable. Un cable. Bueno, ahora tenés, Y bueno, una sí, acá, fuente al acá costado. tengo un nodo, acá tengo otro, acá tengo otro, acá tengo otro, acá tengo otro nodo. Bueno, qué sé yo, nodos malla. La verdad, esta resistencia la voy a hacer polvo en 2 minutos, si están los dos en paralelo. Pondré R2 por R3, divido R2 más R3 y ya pongo una sola. ¿Sí? Y después me quedan estas resistencias que quedan, como ya hemos visto, el potenciómetro, ¿así? Y está unido a esta, y está así. Lo que pasa es que acá hay una resistencia, ¿no? Acá hay una resistencia. Y acá, obviamente, estas dos están en paralelo. No me acuerdo si había, creo que no hay nada. Acá están en paralelo, y acá tenés la fuente de... Y del otro lado también tenés una fuente. ¿Cómo? Del otro lado también hay una fuente. Y acá hay una fuente.
Sí. Bueno, estas dos están en paralelo. ¿Qué sé yo? Tenemos un nodo acá, tenemos un nodo acá, tenemos otro nodo acá, y este de referencia. Ponele. Habría que pasar la fuente corriente esto, ¿no? Lo que pasa es que como no quedó una resistencia en serie, no se puede. Va todo. Pero podemos plantear mallas. ¿Sí? Esta es una resistencia sola. ¿Sí? Podemos plantear mallas. A ver. Podemos plantear mallas, una así, y otra así, y otra así. Y chao. ¿Sí? ¿Se comprende lo que digo? Sí, sí, sí. Es decir, los potenciómetros que no los asusten. Yo los potenciómetros los pongo todos así. Chao. Este es alfa por R, depende de donde pongan alfa, ¿no? 1 menos alfa por R, y ya el circuito se convirtió en lo que hemos visto siempre, en un circuito con resistencia. Después, ¿cuánto vale alfa? Bueno, la corriente va a quedar en función de alfa. Porque alfa no lo sé. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Sí, profe. Bueno, esto es... así que no los asuste los potenciómetros, ¿no? Bien, bien. Después me peleo con tranquilidad. ¿Alguna otra pregunta? Por mi parte, no. Bueno, sí. No, no. Parece que no. Adelante, Facundo. Espera que... Espérate. Yo no sé, no sé qué, no sé cuál es el 7. Debería acordármelo, pero la verdad que no me lo acuerdo. ¿Sí? Sí, sí. El 7, este. Dice, para que el circuito de las figuras se desea graficar la potencia entregada en la carga AB en función del valor de la resistencia RAB del potenciómetro, que puede variar entre 100 y 100 ohms. Indique cuándo se produce la máxima transferencia de potencia y cuándo se tiene el máximo rendimiento. Bueno, el tema ¿no es cierto? De que vos, esto es un potenciómetro. Nuevamente, hacemos lo que hicimos recién. Déjame a mí cómo es. A ver. Voy a decir, bueno. Si voy a decir, pero borro esto, ¿por qué? Voy a decir, yo tengo la fuente, después tengo la R interna, que vale 20 ohms, creo, ¿no? Y acá otra vez lo mismo. ¿Sí? Es decir, ¿cuál va a ser la energía útil? Esta, que es la recarga, ¿no? Bueno, entonces, acá, ¿cuánto vale la corriente? ¿Sí? Esto será alfa por R, esto será 1 menos alfa por R, ¿no es verdad? Entonces decimos, bueno, la corriente, ¿no es cierto? La corriente I va a ser igual a E dividido la R interna más R. ¿De acuerdo? Te digo porque no hay resistencia de carga acá. Es decir, acá está así. Entonces, ya tengo la corriente. Entonces, yo digo, ¿cuál el gasto? Acá va a ser E por I. Por ejemplo, el rendimiento. Beneficio sobre gasto. Beneficio va a ser I cuadrado por 1 menos alfa por R. Y el gasto va a ser E por I. Que bueno, ahí ya sabemos lo que vale, ¿no? ¿De acuerdo? Este va a ser el rendimiento.
Que evidentemente cuanto esta resistencia más grande sea con respecto a estas dos, ¿no es cierto? Con respecto a estas dos, entonces, bueno, ¿de acuerdo? Sí. Va a ser el máximo rendimiento. Y con respecto al tema de la máxima transferencia de potencia, vos tenés que hacer que 1 menos alfa por R sea igual a alfa por R por la R más, perdón, la R interna. Porque dijimos que la resistencia de carga tiene que ser igual a la resistencia que hay en todo el resto del circuito. Entonces acá despejamos alfa y decimos, bueno, es alfa para el máximo rendimiento y después lo reemplazamos ahí, chao. Y después el rendimiento tenés esto. Ya sabes el valor de alfa, bueno, es el de alfa, te va a dar 0,5. El rendimiento para la máxima transferencia te va a dar 0,5. ¿De acuerdo? Pero yo quiero saber ahora cuál es el máximo rendimiento. Bueno, el máximo rendimiento va a ser cuando este valga el límite superior, 100 ohm. Porque cuanto más grande es esta, con respecto a esta, obviamente tenés mejor rendimiento. ¿Recuerdan cómo era la curva? Ustedes tenían que una hacía así, ¿no es cierto? Y la otra hacía así. Así que esta, si esta es la R de carga sobre la R interna, ¿no es cierto? Cuanto más grande sea la R de carga, mejor. ¿De acuerdo? Pero la transferencia de energía cada vez empeora más. ¿Qué va a hacer? No sé si se entiende lo que digo. Sí, profe. Bien. Vamos a borrar. Otra pregunta. ¿Han podido responderse todas las preguntas que están al final de los trabajos prácticos? Hasta ahora, sí. Bueno, y esos son los conceptos más importantes que necesitamos. Bien, bien. Bueno, no sé si todos pudieron hacer todas las prácticas ya, al menos hasta el 3. A mí Sí. me falta terminar el 3. Bueno, entonces estamos bien, estamos muy bien. En realidad llegamos antes, el tiempo va a alcanzar. Lo único que les pido es que si les sobra tiempo, arranquen con el 4. Les digo porque en realidad tienen para hacer, ya están para hacer hasta el, digamos, hasta el... Sí, ya podemos repetir el siguiente parcial también. Casi, Ajá. sí. Es una verdadera lástima, ¿no? A mí me gustaría esto, si esta materia fuera anual sería maravilloso. Porque... A ver, vamos a organizarnos un poco. Nosotros estamos 10, viernes. Deberíamos estar empezando el 5 y ya lo terminamos. Acá voy a tener que empezar el 6, no tengo alternativa. Pero fíjense que el parcial 2 viene el 15 de octubre. Es decir, que si estamos rindiendo el 17, un mes después estamos rindiendo el otro. Y a mí el que me preocupa es el de circuitos magnéticos, porque el de circuitos no lineales tiene su complicación, pero no mata a nadie. Ahora, el de magnético es bravo. No, el segundo, lamentablemente. ¿Por qué? El problema ¿cuál es el problema de circuitos magnéticos? El problema de circuitos magnéticos radica fundamentalmente en física 2. Es decir, la profundidad con que ustedes hayan hecho física 2 es lo que hace que el circuito magnético sea sencillo o muy complejo.
Y los que no hicieron física 2, bueno, yo no sé qué decirles. Si vamos a tratar de ver los conceptos básicos también, pero el tema es que va a haber muy poco tiempo para muchas cosas. Porque después hay que hacer todo el ejercicio. Y a ver. Estamos complicados. ¿Se está viendo la práctica? Sí. No, se ve el Excel. El cronograma se ve. Qué bárbaro, será posible. Me está diciendo que comparte y no comparte. Compartió el parcial por error. No lo hice todavía. Pero circuitos magnéticos, bueno, este es el de línea. Este es muy lindo ejercicio. Que es una red real. Una red real de baja tensión. Buenísimo. Está muy bueno. Hacen mejores creaciones. Bien. El 5 tiene 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13. Bueno, tiene 13 ejercicios. Y el 6, madre mía, el 6 tiene 13 ejercicios también. Y el de líneas tiene 15. Es decir, que para el segundo parcial tenía que hacer 26, 41 ejercicios. Podemos estar peor. Sí, sí, claro. Pero yo les recuerdo una cosa. Esta es la materia más importante de la carrera. Así les digo. Entonces, acá hay ejercicios de Zener, ¿no es cierto?, muy similares a lo que hemos visto. Después vamos a ver otras cosas, que estos ejercicios tienen su historia para poder hacerlo. Pero bueno, digamos que por ahora nos remitimos a los prácticos 1, 2 y 3, que son los que mandan, pero si tienen un parcial metido adentro, está buenísimo eso, ¿eh? Ojalá todos puedan probar, la verdad que sería fantástico. Bueno, si no tienen más preguntas, daríamos por levantada la clase. No sé, ¿a alguien se le ocurre alguna otra pregunta? No. Bueno. No, por mi parte no. Cualquier cosa Bueno, mando por. yo voy a tener una pequeña reunión ahora con el jefe de trabajos prácticos y el ayudante. Así que les vamos a informar en qué momento va a arrancar el horario de práctica, ¿de acuerdo? Esto va a variar en función de lo que dure la reunión que nosotros tenemos. ¿Hoy la van a tener, profe? Recién, ahora apenas ustedes se vayan, ya los hago entrar a ellos y Bien. charlamos. A mí me gusta todas las semanas ponernos a charlar y de ayer no pudimos. Entonces aprovechamos hoy para charlar a ver cómo van ustedes, qué preguntas se hacen, es decir, todo, absolutamente todo, para que esté todo, a ver si hay algún problema que lo detectemos lo antes posible. Así que Bien, bueno, bien. les agradezco muchísimo la atención que me han brindado. Saben que tienen los canales del foro para preguntar, y bueno, que tengan un fin de semana espectacular y muchas gracias. Gracias a usted, profe. Chao. Hasta Buen luego. fin de